Y a continuación, y esto para que nos mantengamos en la onda de que hay cosas que no son totalmente aviones como uno los conoce, ¿no es cierto?, por ahí dando vueltas en el cielo. Vamos a empezar a hablar de un tema en las próximas presentaciones que también ha estado en boga, que es súper importante, sobre todo por su injerencia en las operaciones aéreas. Ya estamos compartiendo el espacio aéreo, al parecer, con objetos o aeronaves que no conocemos del todo. Y para esto tenemos hoy día la presencia de Gustavo Regada Bustamante, de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quien desde marzo de 2018 es investigador en la sección de estudio de fenómenos aéreos anómalos del No se ve Subdepartamento el tablet, fíjate. de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Es magíster en desarrollo curricular y proyectos educativos de la Universidad Andrés Bello, profesor de educación media en asignaturas científico-humanistas y licenciado en agronomía, ambos de la Universidad de Chile. Diplomado en diseño e innovación curricular, en evaluación educacional y gestión y elaboración de proyectos educativos, todos por la Universidad Andrés Bello. Hoy día, don Gustavo Regada nos va a hablar de la sección de estudio de fenómenos aéreos anómalos de la DGAC, de las anomalías aéreas y la seguridad en los vuelos. Don Gustavo, la pantalla es suya, por favor. Gracias. Ya, don Fabián, dele. Ahí está. Bien, buenas tardes. Ahí se ve perfecto, gracias. Magnífico. ¿Y se escucha bien? Bien, bien, bien. Ya. Vamos. Anomalías aéreas y seguridad de los vuelos. Bueno, el CEFA tiene una historia larga que está asociada usualmente al fenómeno OVNI, y el tema que se va a tratar hoy día no habla del fenómeno OVNI, sino que de las anomalías aéreas. Es un enfoque quizás un poco distinto a lo que se ha mostrado usualmente del CEFA, pero es una continuidad en el tiempo con respecto a su trabajo. ¿De dónde viene el CEFA? El CEFA viene de una necesidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil de responderle al público por situaciones asociadas a lo aéreo, raras para las personas que la han reportado y que normalmente se canalizaban a través de los aeródromos y aeropuertos. Puntualmente en el año 97 ocurrió algo en Arica que requirió una respuesta, y producto de eso fue que el año 98 se estaba formando el Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos para que existiera una voz oficial que pudiera responder a la inquietud ciudadana. Esto básicamente estuvo en manos del general Bermúdez, que está ahí en la foto en el centro, el hombre de traje gris y corbata roja a rayas blancas. Delay, que es la persona de casaca blanca que tienen al lado, y especialmente de un controlador de tránsito aéreo de larga data en la DGAC, Gustavo Rodríguez, que está dos cuerpos a la derecha de Delay, también de traje. Gustavo Rodríguez fue el gran investigador de esto desde el año 98 y hasta su jubilación en 2017. La sección de estudio de fenómenos aéreos anómalos en este momento es parte de la Secretaría General, cumple una función estratégica y se compone de lo siguiente: básicamente una gran reunión de asesores, tanto internos como externos. Los asesores internos son los miembros de la DGAC. Se recurre a los controladores de tránsito aéreo, a los meteorólogos, a los ingenieros aeronáuticos, a los pilotos, se recurre a la DGAC como primer asesoría. Y a su vez, o adicionalmente, se recurre a asesores que tienen especialidades definidas y que están en el mundo universitario normalmente, externos a la aeronáutica, y que son muy útiles, porque son muy necesarios debido al tipo de
fenómenos que estudia el CEFA. Dentro de esto, bueno, se tienen astrónomos, tenemos la suerte de contar con astrónomos, con entomólogos, con ornitólogos, con físicos especialistas en la atmósfera, por ejemplo, con geógrafos, etcétera, etcétera. La metodología de investigación apunta al uso del sistema del método científico. Y básicamente eso nos obliga a que para investigar una situación anómala aérea necesitemos pruebas. Y que esas pruebas no sean cualquier prueba, sino que sea algún elemento, ojalá audiovisual, que pueda ser cotejable, que pueda ser verificable, que pueda ser puesto a prueba, que pueda ser refutado o al menos que pueda ser replicado. Y eso no se cumple en la mayor parte de los casos y por eso es un gran problema el qué es lo que hace el CEFA, la CEFA en este momento, y qué es lo que la gente piensa que hace la CEFA. Como pruebas nos sirve esto, imágenes que puedan ser verificables y de las cuales se pueda tener la certeza de que no han sido manipuladas y esa manipulación no necesariamente es dolosa, sino que una imagen no solamente sirve por lo gráfico, sino que también porque permite fijar en el tiempo y el espacio lo que se ha captado. Esto corresponde más bien a un relato. Es un documento escrito con dibujos que trata de mostrar una situación de la cual no hay un registro. El problema de esto y por qué no nos sirve es que un documento de este estilo uno lo puede tomar, lo puede leer, lo puede creer o no creer, pero es difícil de poder avanzar más allá de un relato. Y eso es una gran limitante del material que reporta la gente. ¿Qué ocurre con una investigación del CEFA? Una investigación que se inicia con un reporte oficial, termina con un informe ejecutivo que es un resumen de todo lo que se ha encontrado, de todas las personas a las que se ha recurrido, y a partir del cual se hace una carta al usuario. La persona que reporta recibe una respuesta oficial explicando qué fue lo que se encontró y por qué se ha decidido que esa es la conclusión y no otra. Pero a su vez, en este mundo de redes sociales hay que responder tanto a los requerimientos de OIS como a la necesidad de transparencia a través de la web. Y por lo tanto, a partir de los informes ejecutivos, se generan estos resúmenes para poder responder a las consultas ciudadanas por ley de transparencia o a la inquietud ciudadana vista directamente en la web. Nuestros resultados en general. Esto es una estadística desde el 2018 al 2023 y lo que está mostrando es que básicamente tenemos un 84% de todo lo ingresado con una conclusión definida y que están en estudio un 16%. En este momento los casos son 1915, por decirle. Ese es el universo que se maneja. De los casos que han sido resueltos, un 80% tienen una plena certeza de su origen. Un 4% tienen una muy buena certeza de su origen. Aquí entran, por ejemplo, imágenes muy pobres, puntos de luz, de los cuales se tiene una gran posibilidad de que, por ejemplo, sea un satélite, pero no se ha podido determinar cuál es el satélite específico que estuvo ahí, presente, porque existe más de una posibilidad, porque las imágenes no permiten poder achicar el abanico de posibles aeronaves. Bueno, ese es el 4%. Hay un 18% de relatos que son reportes sin pruebas o con pruebas que no pueden ser estudiables.
Y hay un 11% de situaciones en las cuales se ha podido verificar que los medios entregados como prueba han sido manipulados o que se ha cambiado el escenario en los cuales ese material audiovisual fue captado. ¿Qué tipo de cosas realmente encuentra el CEFAP, más allá de el mundo OVNI? Básicamente, fenómenos ópticos, fenómenos aéreos, aeroespaciales, astronómicos y meteorológicos. Este listado es el que usualmente proviene de informes de tripulaciones aéreas o del mundo aeronáutico. Cuando hablamos de cosas de origen óptico, estamos hablando de fenómenos como este. Lo que está marcado con la flecha es un flare, es un reflejo interno, nunca existió en la realidad, está provocado dentro del sistema de lentes de la cámara que lo captó. La prueba de eso es geométrica. En el tema de los tráficos aéreos, tenemos desde el paso de aviones que dejan estelas de condensación hasta luces de navegación, ya sea de aeronaves mayores, como también de drones, muchísimos drones. En el caso aeroespacial, no es raro imágenes como esta, en que se ven en el cielo, especialmente gente que se dedica a hacer transmisiones con visores nocturnos o con telescopios online, de tráficos de vectores, de lanzamientos satelitales, del paso de satélites o de basura espacial, o en algunos casos de reentradas. En esta situación en particular, lo que se veía era una especie de nube luminiscente. Ahí tienen, que se captó en una filmación, ahí tienen 3 fotogramas de esa filmación, con filtros de distinto tipo para poder buscar formas. Y se llegó a la conclusión que lo que se estaba viendo era parte del lanzamiento de esta nave china que había ocurrido poco tiempo antes de la filmación, pero además se verificó por el tránsito aeroespacial de que esa nave podía haber sido visible al momento en que la persona la filmó. A eso me refiero con que se ha buscado aplicar el método científico al tener una hipótesis, al poder verificar esa hipótesis y al poder poner a prueba esa hipótesis, hemos llegado a una conclusión y este tipo de resultado está dentro del completamente explicado. Situaciones meteorológicas, no son raras las nubes y reportadas como algo más que una nube, tanto en Santiago como en región. Y estas tipologías son usualmente aplicables o provenientes del mundo civil, que cree ver ovnis en luces de navegación o en estelas de condensación, pero que también ve ovnis en problemas que tienen las cámaras mismas. La gente normalmente piensa que un teléfono tiene una cámara que es capaz de hacerlo todo, y la verdad es que no es así. Hay también orígenes biológicos, voladores y no voladores. Insectos y aves es lo más común. Nos hemos encontrado con situaciones provenientes de murciélagos. Biológicos no voladores, desde semillas hasta arañas y telas de araña y cardúmenes. Y entra todo en el paquete de supuestos ovnis. Y material inerte. Globos, bolsas, volantines, las cosas más increíbles volando. Este es para nosotros es un caso típico de pájaro. Este es antiguo, del 2018. Ya, el CEFA como entidad ufológica. Básicamente lo que hemos presentado hasta ahora era lo que se ha presentado usualmente en las cosas del CEFA, además de algún video de algún caso que está en YouTube o alguna cosa de ese estilo.
de lo que les quiero comentar con un poco más de detalle es de tres situaciones que se transformaron en caso y que un poco muestran cuál es, cuál es la razón de ser profunda del CEFA. En 2018, en octubre, se filtró esta noticia que hablaba de un avistamiento múltiple de luces fuera de Santiago, esas luces, perdón, fuera de Antofagasta, esas luces obviamente eran ovni, y esto fue publicado, ahí en la imagen dice CEIFAC, esa es una organización ufológica nacional. Se le dio amplia cobertura mediática, periodística, fue tema de matinales. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? Lo que ocurrió fue que en mayo del 2018, no en octubre, el CEFA recibió una información de una contingencia de vuelo. En esa contingencia de vuelo, el Centro de Control Oceánico lo calificó de ovni en el ASA Libor, que es en el sector no, de las rutas aéreas marítimas, y no existían NOTAM vigentes para esa zona para el momento. De acuerdo a lo que se informó, varias naves avistaron tráfico desconocido al oeste de sus rutas, bajo sus niveles de vuelo. Lo descrito no estaba en presentación radar, no estaba en conocimiento del Centro de Control Oceánico, y las tripulaciones mostraron algún grado de curiosidad, pero no hubo signos de nerviosismo de parte de ellas. Todo pudo haber quedado ahí. Sin embargo, a las 4:54 de esa madrugada, un piloto de un avión Copa indicó que tenía un par de luces que aumentaban y disminuían de intensidad de luz. 2 minutos después, viró al este, unilateralmente e inconsultamente abandonó su aerovía y alcanzó un vuelo offset a 20 millas náuticas y en un nivel de vuelo de 340. Esto se mantuvo por aproximadamente 20 minutos. A las 5:10 notificó estar a Bin Libor e informó que las dos luces vistas inicialmente ahora eran 3. A las 5:26 salió del área cubierta del radar de Antofagasta, pero ya había cambiado su rumbo para retomar la ruta original. Ahí se genera una situación de peligro. Tanto la Fuerza Aérea como la Armada informaron que no tenían aeronaves operando en la zona. La Gobernación Marítima de Antofagasta no solamente buscó qué naves habían, sino que las identificó. Habían 10 naves de pesca de bandera china y además habían 4 naves de cabotaje nacional. Se investigó adicionalmente la posibilidad de que hubieran fenómenos biológicos asociados al mar. Ahí está el cambio de posición del COPA. El Centro de Control de Áreas juntó 55 imágenes de radar de todo el evento y la única fotografía real del evento es esta. Esta está tomada por el piloto y es realmente lo único que existe de la situación. Entrevistado, el piloto, que volvió a Santiago tiempo después, indicó que todas estas luces presentaron una coloración blanca y que solamente la más débil, la número 3, se desplazó. Lo que es muy distinto a múltiples ovnis. Ahora, un paso en el tiempo. El 2 de julio del 2010, 8 años antes, existió una situación parecida a este caso, de una tripulación de un 737, también de Copa, que reportó presencia de luces inusuales a 45 millas de Libor. Este vuelo venía de norte a sur, a diferencia del que estamos viendo, de la imagen de la que estamos viendo, que era un Copa que iba de Santiago hacia Panamá. En diciembre del 2018, en el sector de El Asa,
el Centro de Control Oceánico recibió una comunicación de un comandante de un LATAM Perú que venía de norte a sur y que se encontró con luces que describió como muy grandes, como del tamaño de ciudades o pueblos. Nos mandó una imagen del lugar donde él se encontraba. Y él no pensaba que esto pudieran ser flotas de barcos. Las fotografías que pudo mandarnos son las siguientes. Eso es lo que él vio desde la cabina. Lamentablemente las fotografías fueron transmitidas vía WhatsApp, lo que les disminuye bastante la capacidad de mostrar algo porque al pasar por WhatsApp se simplifican. Pero se llegó al convencimiento que lo que estaba viendo el capitán eran naves pesqueras como esta. Lo que se ven como brazos metálicos realmente son espineles mecánicos con luces. Ese tipo de nave sigue operando en las costas chilenas. Esta es una noticia de este año, de mayo, y que hablaba del paso de 450 de estos buques por la zona de Punta Arenas. Pero hubo otra situación parecida. Esta es más antigua, esta es del 2001. En diciembre del 2001, un avión de GAC venía desde Colombia a Santiago y el director de aeronáutica de la época, el general Mario Ávila, reportó junto a la tripulación que vio 3 objetos rectangulares de coloración verde, en una formación triangular que se desplazaban en forma rectilínea sin alterar su formación y trayectoria. Estimó que esto estaba bajo el nivel de vuelo sobre una capa de nube y toda esta visualización duró 15 minutos. Esto fue calificado de ovni. Lo que se recibió para este estudio, un relato con un dibujo de lo que sucedió, pero en este caso en particular se recibieron fotografías. Las fotografías no son de gran calidad por la época, pero eso es lo del ASA, eso es lo del Citation del 2001. Dadas las coincidencias, se llegó a la conclusión que existía una muy alta probabilidad que lo que estuvieran viendo fueran los barcos pesqueros de los cuales le mostramos las fotografías diurnas, pero que de noche se ven así operando. Ahí están los colores verdes Nilo y las grandes manchas blancas. Así se ven desde nivel de superficie y así se ven cuando la flota en cuestión son más de 12 naves. ¿Cuál fue el papel del CEFA en este caso? Lo que siempre ha buscado hacer el CEFA, ante una situación que eventualmente pueda significar un peligro para las operaciones, porque resulta rara o anómala para quien reporta, buscar su origen, para sabiendo su origen, quitarle el potencial de miedo y quitarle el potencial de peligro. El trabajo nuestro apunta hacia allá, pero a su vez recibimos toda la información y todos los reportes y todas las inquietudes de la civilidad en general. Entonces nos vemos abocados a estudiar desde pájaros e insectos y poder definir qué esos son, hasta cosas más importantes y más gravitantes como un posible ovni visto por una tripulación aérea. No buscamos ovnis, buscamos asegurar las operaciones descubriendo qué es lo que la gente está mirando y pudiéndole decir, la próxima vez que se encuentre esto puede tratarse de tales y tales cosas. Una razón de ser de la GAC es la seguridad de las operaciones aéreas. El CEFA es parte de la GAC y eso es parte también de la razón de ser del CEFA. Bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Gustavo. Creo que ha sido también muy clarísimo respecto de, sobre todo lo interesante de las funciones del CFA, ¿no es cierto? Y que como uno, claro, entiende, es principalmente el tema de la administración del espacio aéreo, ¿no es cierto? Y la seguridad. Y no sé, déjeme, no sé si hay preguntas del panel de alguien. Bueno, yo aprovecho de preguntarle inmediato, ¿y hay alguna vez han encontrado algo que definitivamente no tenga explicación lógica o que alguien pudiera decir, mira, sí, esto podría ser algo extraño, alguna nave, algo, A ver, nunca se ha podido determinar que algo es fehacientemente una nave extraterrestre o un ovni. claro, Lo que sí ocurre muchas veces es que los medios de trabajo, los medios de investigación son de muy pobre calidad y no permiten ser puestos a prueba. Imágenes que pasaron por filtros de computadores, imágenes que ya no están, imágenes que fueron transmitidas vía fax y después de 15 años esos fax sirven de muy poco, falta de registros. claro. Pero, pero nada que uno pueda fehacientemente decir, por anómalo que parezca o por inexplicado que nos cueste, o sea, por inexplicado que sea, que pueda aseverar que fehacientemente es algo asociado a los ovnis o a una UAP o algo semejante. Claro, Cosas efectivamente. raras sí, pero ovnis definitivamente, desde el 98, no. Y respecto de relaciones o contactos con otras entidades similares alrededor del mundo, en En Latinoamérica, América, en ah, América existen en Argentina. Ellos son parte de la Fuerza Aérea Argentina. El más antiguo es Uruguay, Kridovni. Perú tiene algo. Los más antiguos y más respetados son los franceses. ya, Eh, pero básicamente hasta donde nosotros conocemos, el tipo de hallazgos que ellos tienen es muy similar al nuestro y el tipo de cosas en las que se manejan es muy similar al nuestro. Lamentablemente para muchos las estadísticas nuestras no hablan de fenómenos recurrentes, ni de olas, ni de puntos calientes. Eh, Hay una correlación directa entre la población y la cantidad de reportes. No existe una correlación directa entre algún momento del año o alguna situación especial, pero sí tiene que ver con lo que le pasa a la población, sin ir más lejos. Un ejemplo muy rápido y que creo que grafica bien. El año 2018 hubo 218 reportes. El 2019, 221. Perdón, 128, 121. El año 2020 hubo 360 reportes. El 21, 300 y tanto. El 22 bajamos de nuevo a 180. En este momento tenemos 75 reportes. Seguramente vamos a llegar entre los 100 y los 120. Bueno, ¿qué pasó mientras la población estaba en pandemia? 3 veces lo que habíamos recibido usualmente. Eh, si la gente está mirando el cielo, existen más probabilidades de que haya más reportes de fenómenos anómalos. Eso es. En el caso de los pilotos, no. En el caso de los pilotos, usualmente ven luces, cuesta mucho que las reporten, porque como esto se asocia a ovnis, nadie quiere verse involucrado con ovnis. Y ah, rara vez aportan imágenes, entonces son muy difíciles de estudiar, porque si las imágenes existen, no nos llegan. claro. Mire, qué interesante. Bien, pues si no hay preguntas, si no hay más preguntas, agradecemos. Perdón, Eduardo, ¿tienes una? Sí, la verdad que más que nada un comentario, porque lo que hablaba con Rodrigo Fuenzalida, y la verdad que, bueno, primero que todo, gracias por la presentación, por lo que están haciendo y conocer lo que están haciendo. Lo que hablaba con Rodrigo Fuenzalida era la conveniencia de que, tal como hoy día hasta los ciclistas andan con una GoPro en el casco, los aviones adelante tengan también su cámara para que puedan registrar algunos videos que podrían ser interesantes. Eh, yo tengo una experiencia respecto a eso, pero no lo voy a comentar ahora, sino posiblemente mañana. Eh,
pero se requiere eso, porque si bien uno se enfrenta a una problemática que voy a decir muy generalizada, al negacionismo de este tipo de cosas, yo creo que en la medida que se aporten evidencia, esto va a dar cabida a que se investiguen realmente, se pongan más esfuerzo. Yo creo que eso es un punto. Así que bueno, los felicito por lo que están haciendo. Yo creo que es bien importante y también captar lo que la gente pueda entregarles y estudiarlo y tal vez en uno de 100, uno de 500 van a haber algunos casos que realmente valen la pena. Así que se lo agradezco. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias nuevamente a don Gustavo Regada